pedirles que leamos en la Escritura un versículo de la Biblia que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y versículo 42. Es un corto versículo, pero de aquí vamos a arrancar para la enseñanza de esta noche con la ayuda de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice la Biblia: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor amado, pedimos que a través de esta palabra también nuestras vidas sean edificadas. Aún aquellas personas, Señor, que en la distancia oyen tu palabra, Señor, que hasta ahí donde se encuentren, tú les bendigas, porque tu palabra es viva, tu palabra es poder, tu palabra, Señor, lleva salvación y esperanza al mundo. Señor, usa esta palabra para bendición de cada persona que la ha de escuchar. Señor amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, en este versículo corto de la Escritura vemos una verdad, una realidad que creo que todo cristiano quisiera vivir cada día, y es tener, hermanos, esa pasión, tener ese fuego, esa valentía, ese amor, esa compasión, esa dedicación para dar a conocer la verdad del Evangelio del Señor Jesús. Y la iglesia apostólica, de quien el libro de los Hechos relata sucesos, experiencias que sucedieron en aquel periodo hermoso del nacimiento de la iglesia, dice que todos los días los cristianos de aquel tiempo no hacían una diferencia entre un domingo y un lunes, ¿verdad? O entre un domingo y un miércoles, un jueves, sino que dice la palabra que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar la palabra de Dios. O sea, había diríamos, un fluir de la palabra, un fluir del Espíritu que motivaba a este grupo de siervos de Dios, de hijos de Dios, los motivaba, hermanos, a predicar, a dar testimonio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y definitivamente, hermanos, vivir en ese entusiasmo de llevar la palabra, de honrar a Dios a través de la predicación, de la enseñanza de la palabra de Dios, nos dice que algo interno había, hermanos, en el corazón de los discípulos para que los llevara a tal fuego de vivir día a día, hermanos, en comunión con el Señor y caminando en la palabra de Dios. Solamente recuerdo de un hombre allá en los orígenes del libro de Génesis, en el capítulo 4, que habla acerca de la descendencia de Adán y Eva. Y dentro de la descendencia de Adán y Eva, en esa porción bíblica, se habla de un hombre llamado Enoc. Hay varios Enoc ahí, pero estamos hablando del Enoc que dice la Biblia que caminó Enoc con Dios. Y a causa de que él había caminado con Dios, dice, Dios se lo llevó. En el Antiguo Testamento, hermanos, solamente hay dos personajes de los cuales la Biblia dice que no vieron muerte. O sea, no pasaron, al menos no lo revela claramente así la palabra de Dios, no pasaron, hermanos, por el umbral de la muerte. Uno de ellos fue Enoc, que claramente la palabra dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y el otro fue el profeta Elías, que dice la palabra que cuando él terminó su misión aquí en la tierra, antes de que el manto de la unción o la responsabilidad profética cayera sobre Eliseo, que era su discípulo, hermanos, dice que Dios lo llevó a los cielos. Entonces estamos hablando que hay testimonio en la palabra de Dios, hermanos, que cuando una persona camina con Dios, tiene los beneficios de la bendición de Dios sobre su vida.
Y el más grande beneficio, hermanos, que podemos recibir al caminar con Dios es el beneficio de la salvación y también el beneficio, hermanos, de la vida eterna. Porque juntamente con la salvación, hermanos, viene también el regalo de la vida eterna. Entonces podemos ver, hermanos, qué lindo cuando una persona se atreve a vivir para Dios. Cuando nos atrevemos a caminar con Dios. ¿Y cómo es que se camina con Dios, hermano? El caminar con Dios habla de una comunión con Él. Y no se puede tener comunión con Dios a menos, hermanos, que haya una vida que esté limpia del pecado. Porque es el pecado realmente lo que estorba, hermanos, el caminar con Dios. Y en este versículo que hemos leído, vemos a un grupo de discípulos que están viviendo en un continuo avivamiento. Porque día a día, hermanos, estaban en comunión con el Señor. No les aburría la palabra, no les aburría orar, no les aburría, hermanos, testificar, hablar de las cosas de Dios, enseñar a otros, orar, clamar a Dios, tener fe en Dios, hermanos, compartir lo que habían recibido. Estamos hablando de un grupo de personas que estaban llenas del Espíritu, que estaban avivadas por el Espíritu Santo en sus corazones. Y eso es lo que significa realmente, hermanos, vivir en avivamiento. Significa tener continuamente la vida de Dios operando, fluyendo en cada uno de nuestros corazones. Avivamiento tiene el sentido de vivir con una pasión por Dios. También el sentido de vivir una vida con fervor espiritual, una vida de entusiasmo espiritual, de fe, de una fe viva, de una fe que rompe barreras, que rompe las imposibilidades. La vida en avivamiento se manifiesta, hermanos, con muchos frutos espirituales que honran a Dios. Podemos ver en el libro de los Hechos fe, podemos ver amor, podemos ver fidelidad, servicio, adoración, paz, gozo. Pero lo que más impacta, hermanos, de la vida de avivamiento de la iglesia de aquel tiempo es que dice la Escritura que no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. ¿Y cuál fue, hermanos, el resultado de predicar de manera incesante a Jesucristo? Pues dice la Escritura que todos los que oían la palabra, muchos de ellos, hermanos, venían a los pies del Señor Jesús. Porque dice la Escritura, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto casi se vuelve como lógico, porque una persona que vive, hermanos, la vida cristiana con tanto entusiasmo como lo vivieron aquellos cristianos, definitivamente con su fe, con su fervor, con su entusiasmo, estaban también, hermanos, animando a otros, motivando a otros para poder conocer a ese Dios que llenaba de gozo su corazón, a ese Dios que llenaba de paz, llenaba de amor, llenaba de fidelidad sus corazones. Ellos también querían recibir de lo mismo que estos cristianos tenían, hermanos, con tanto fervor. Por eso, hermanos, qué importante que nosotros hagamos un alto en el camino y estudiemos, hermanos, nuestra vida y nos preguntemos qué evidencias de avivamiento hay en mi vida. Porque como cristiano, hermano, yo tengo que vivir ese nivel también de avivamiento todos los días, estar en comunión con Dios todos los días, poder recibir de su gracia, recibir su bendición todos los días, poder honrarlo todos los días, poder servirle todos los días. Amado hermano, la vida aquí en la tierra es tan corta. Algunos dicen, bueno, yo quizás no voy a llegar a los 120 años, pero primero Dios a los 100, dice. Y ven como los 100 años como que fuera una eternidad, hermano. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que 1000 años son para Dios, hermanos, como un día. Imagínense, como un día para Dios. Un milenio es como un día. Es decir, por la razón es que, hermanos, para Dios no hay tiempo. Entonces nosotros podemos decir, Señor, los últimos 5 años de mi vida, aquel que ha vivido 80 años, por ejemplo,
Señor, aunque sea estos últimos años, te voy a dar. Pero hermanos, yo creo que todos los días debemos de estar dispuestos a vivir para Dios. Porque la vida es breve, la vida es corta. Y todo lo que usted y yo podamos hacer, hermanos, ya sea diariamente o por los años para Dios, hermanos, siempre quedará, pero muy debajo de lo mínimo, porque Dios es eterno, grande, poderoso. Y Él quiere, hermanos, que usted y yo podamos vivir en esta intensidad, como lo vivió la iglesia apostólica, porque su corazón, hermanos, estaba caminando con Dios. Y eso es lo importante en el tema que tocamos en este día. Porque para poder, hermanos, vivir en avivamiento y poder servir a Dios con entusiasmo, con corazón, con pasión, necesitamos remover los obstáculos que impiden que vivamos esa vida intensa en el Espíritu. Y lo que definitivamente hace estorbo, hermanos, lo que estorba el avivamiento personal en nuestro corazón es precisamente el pecado. ¿Y el pecado qué es? Si no es hacer lo que desagrada a Dios, ir en contra de Dios, errar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y vean lo que dice la palabra de Dios, que sucede cuando nosotros erramos definitivamente el blanco de la voluntad de Dios en nuestras vidas por no vivir de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer aquí algunos versículos de la Escritura. Por ejemplo, hay un pasaje de la Escritura que lo hemos citado muchas veces en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Notemos que Salomón, o Dios mismo, está hablándole, hermanos, a Salomón del pueblo que era su pueblo. No está hablando de un pueblo vecino, de un pueblo inconverso, que no conocían a Dios, que no conocían la ley de Dios. Interesante, le está hablando al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aún el pueblo de Dios, hermanos, puede caer en pecado. Aún los que vamos a los templos, a las iglesias, los que tenemos Biblia, los que sabemos los coros, las alabanzas, los que conocemos algunos versículos de la Biblia, pasajes enteros de memoria, hermanos, podemos caer en las garras del pecado. Y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Está hablando de oración, pero vea un ingrediente más. El avivamiento se apaga en el corazón, hermanos. Esa vida intensa para Dios se apaga precisamente por falta de búsqueda de Dios. Pero hay un motivo más profundo que la falta de oración. La falta de oración no solamente es solamente un síntoma, hermanos, de un problema más profundo en la vida del hombre, porque dice: y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que Dios nos está diciendo acá que la falta, hermanos, de avivamiento en la nación de Israel era porque ellos no oraban tanto como nosotros, ¿verdad? Nadie dijo en Memphis como nosotros, sino que dice: y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, había pecado, hermano. Es por eso que reavivar un espíritu que está inerte o que está, hermanos, dormido en nuestro corazón, es decir, perder la pasión por Cristo, vivir, hermanos, como cristianos apagados en el espíritu, eso no lo vamos a poder revivir solamente con oración, a menos que la oración, hermanos, nos lleve a un problema más profundo en nuestra vida, que a lo mejor sea un pecado que no hemos confesado a Dios y que está arraigado en nuestro espíritu, en nuestra alma, hermanos, y que necesitamos tratarlo con Dios, porque la palabra de Dios dice que si no hay esa conversión de los malos caminos, entonces Dios no oirá de los cielos, no sanará nuestro corazón, no restaurará nuestra vida y la vida de los demás. Dice el Salmo, vamos al libro de los, bueno, antes de ir a los Salmos, para ir en Salmo 66, lo vamos a leer mejor. El Salmo 66, 18. Pide lo que dice aquí la palabra de Dios. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado
a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad. En otras palabras, si no tuviera un corazón limpio, si no hubiera quitado la iniquidad de mi corazón, entonces Dios no me hubiese escuchado. Está diciendo el salmista que él oró, hermanos, con el corazón limpio de iniquidad delante de Dios. Entonces dice que Dios escuchó su oración, y de la misma manera, hermanos, Dios oye la oración de aquel corazón que ha sido purificado, que ha sido limpiado en su presencia. Dice el profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. O sea, las facultades de Dios de bendecir están, hermanos, latentes. Pero ¿qué lo puede estorbar? ¿Qué puede estorbar que Dios salve? ¿Qué puede estorbar que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios nos haga, hermanos, milagros en nuestra vida? ¿Qué es lo que puede estorbar? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, la facultad de Dios de bendecir, hermanos, sigue latente para nosotros hoy. Pero Dios no va a bendecir aquel corazón, hermanos, que ha levantado una división, ha levantado una pared, un techo de hierro, donde no puede penetrar la bendición de Dios, la gloria de Dios, la respuesta de Dios. Es necesario, hermanos, que se remueva el pecado para que pueda ocurrir un avivamiento en nuestras vidas. En el libro del profeta Oseas, en el capítulo 10, versículo 12, dice la Escritura: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segáis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Dice la Escritura acá que la manera como nosotros vamos a cosechar, hermanos de Dios, es cuando sembramos en justicia y cuando sembramos también, hermanos, en misericordia. O sea, cuando hay justicia en el corazón del hombre, va a cegar, dice, la misericordia de Dios. Por eso el llamado del profeta dice: hacer barbecho. Hacer barbecho es arar, hermanos, la tierra. Porque los que trabajan la tierra, los campesinos que labran la tierra, lo hacen. Es para ablandar la tierra, para que la semilla, hermanos, tenga una mejor perspectiva de llevar fruto. Es por eso que el que labra la tierra tiene que abrir surco, ¿verdad? Tiene que volver, hermanos, la tierra más suave, para que cuando la semilla caiga, entonces pueda tener fruto, pueda crecer y dar fruto. Entonces, cuando Dios dice hacer barbecho, nos está diciendo: ablanda tu corazón, ara tu corazón, porque a lo mejor hay ahí alguna maleza o algo que puede estorbar, hermanos, que podamos sembrar en la justicia de Dios, con justicia. Y si eso lo hacemos, entonces dice la palabra que vamos a cegar con misericordia. Vamos a cegar entonces la bendición de Dios. Hermanos, los efectos del pecado son destructivos. Yo le voy a mencionar por lo menos 5 efectos del pecado. Primero, se ofende a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. Claro, con nuestros pecados nos ofendemos a nosotros mismos, ofendemos al cónyuge, a los hijos, a la familia, a otras personas, a terceras, cuartas personas. Pero todo pecado es una ofensa para con Dios. Entonces no olvidemos eso. Hermano, que cuando cometemos un pecado estamos ofendiendo en primer lugar a Dios. Segundo, el pecado trae dolor.
Recordemos lo que la maldición y el dolor que vino, hermanos, a causa del pecado de Adán y Eva, allá en el huerto del Edén. El pecado entonces ofende a Dios, trae dolor, trae fracaso, porque Dios le dice a Adán: tú vas a sembrar con el sudor, es decir, vas a trabajar la tierra con el sudor de tu frente, y te va a producir espinos y cardos. O sea, está hablando, hermanos, de una vida de fracaso, de dolor. Habrá maldición, porque Deuteronomio 28 establece claramente que el que obedece a Dios será bendecido y el que desobedece a Dios será maldecido. La desobediencia es pecado. Básicamente la raíz del pecado es la desobediencia a Dios. Entonces eso trae maldición a la vida. Y en quinto lugar, trae muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo es que la iglesia, hermanos, día a día en el templo, por las casas, no cesaban, dice la palabra, de predicar, de enseñar a Cristo, de dar el testimonio de Jesús, de brindar el olor de la fragancia, la gracia de Dios a través de sus vidas? ¿Por qué? Porque sus vidas, hermanos, estaban caminando en un avivamiento espiritual a causa de que sus corazones eran limpios, corazones sinceros, corazones justos delante de Dios. Entonces el poder de Dios estaba fluyendo, hermanos, a través de cada uno de ellos. En segundo lugar, veamos cómo entonces debemos de limpiarnos del pecado. El pecado se limpia, hermanos, a través del arrepentimiento. El arrepentimiento es humillar nuestro corazón y sentir dolor por haber ofendido a Dios. O sea, cuando una persona realmente se arrepiente del pecado porque ha reconocido que ha ofendido a Dios en su corazón, hermanos, debe de existir un dolor por la ofensa. Aquella persona que dice que se ha arrepentido pero no ha sentido dolor por haber ofendido a Dios, ese realmente es más que todo un remordimiento, pero no es un arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, debe de llevar dolor en el espíritu por haber ofendido a Dios. Y vamos a ver aquí un par de ejemplos. Uno de ellos está en el libro de los Salmos, en el Salmo 51. Estamos hablando, hermanos, de que David había cometido dos pecados. El primero era haber cometido adulterio, y el segundo es haber participado en la muerte del esposo de esta mujer que él tomó, hermanos, para adulterar con ella. En otras palabras, estamos hablando de adulterio, y estamos hablando de haber sido el cerebro, hermanos, que propició el plan para matar a Urías, que era el esposo de Betsabé, para quedarse con ella. O sea, imagínese usted, hubo una trama ahí, hermanos, de pecado tan profundo en la vida de David. Pero la palabra de Dios dice, y precisamente el Salmo 51 fue escrito por David como una expresión de un arrepentimiento del pecado que él había cometido delante de Dios. Y dice el versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco. Este es el problema, hermanos, de muchos en el mundo, que realmente no reconocen, que creen que no han ofendido a Dios con sus pecados o a los demás. Pero David dice: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Y todo el Salmo expresa, hermanos, el dolor, la profundidad del reconocimiento y el dolor que había en el corazón de David por haber ofendido a Dios. Y eso es lo que realmente Dios, hermanos, espera. Para poderse remover el pecado del corazón se necesita, hermanos, que haya un reconocimiento y un dolor por haber ofendido al Señor. Dice un siervo de Dios, un
comentarista de la Biblia, dice: vemos pues que no hay nada que pueda satisfacer a Dios que no sea un corazón quebrantado y adolorido por haberle ofendido. Y recordemos el segundo caso, el caso del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 y versículo 18, cuando el hijo pródigo reconoció que había ofendido, que había pecado no solamente contra Dios, sino contra su padre, él declaró estas palabras que las encontramos en Lucas 15, versículo 18. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí estamos viendo, hermanos, la profundidad del arrepentimiento de este hombre que había pecado contra Dios y contra su padre. Dice: Señor, oh Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus servidores o tus jornaleros. Ya no se sentía ni aún digno de llamarse hijo de ese padre, debido pues a su pecado, pero es una manifestación de arrepentimiento. La otra cosa importante, hermanos, para limpiar el pecado de nuestra vida, además del arrepentimiento, es la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es reconocer la falta y pedir perdón a quien se ofendió. Por falta de confesión se quebranta la relación de muchos hijos de Dios con Él. Por falta de confesión se quebrantan muchos matrimonios que no pueden ser restaurados porque no hay una actitud de confesar. Por falta de confesión, hermanos, se rompen muchas relaciones. Es por eso que es importante que veamos por un momento, hermanos, este punto sobre la confesión. Hasta entonces se produce el perdón de Dios cuando se confiesa, y se evidencia la confesión cuando ha tenido un efecto de perdón por haber confesado. Se evidencia por la paz de Dios en el corazón. O sea, ¿cómo nosotros podemos evidenciar que mi confesión ha sido efectiva para con Dios? Por ejemplo, si hemos ofendido a Dios y nos hemos confesado con Él, hermanos, una de las evidencias es la paz que Dios pone en el corazón. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe. O sea, la justificación significa el perdón de Dios que nos limpia del pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice también en el libro de Proverbios, allá en el Antiguo Testamento, vamos al libro de Proverbios capítulo 28 y versículo 13. Dice la Escritura: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, la importancia que tiene, hermanos, la confesión, el arrepentimiento realmente, hermanos, que es un dolor por haber ofendido a Dios. Le sigue la confesión, el acto de aceptar, de reconocer la falta y de pedirle perdón, como lo hizo David en el Salmo 51, que ya hemos hecho referencia a ello. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuentas. ¿Estamos a cuentas con Dios, hermano? ¿O no? Pues tenemos que ponernos a cuentas con Él todos los días, hermano, porque no sabemos si vamos a amanecer o vamos a regresar a casa, hermano, en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir en todo el mundo. No crea usted que solamente en El Salvador, en todo el mundo tenemos peligro de muerte día a día, en países como el nuestro aún más. Entonces debemos de estar a cuentas con Dios. Dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y luego agrega y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. En otras palabras, Dios nos pone, como lo hizo en el Antiguo Testamento, la decisión, hermanos, de ir por este camino de agradar a Dios, de limpiar nuestro corazón, de caminar como caminó Enoc con Dios, hermanos, en una vida, en un corazón limpio, un corazón en justicia, para que podamos ser bendecidos con el avivamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos, que en la Biblia se habla de 3 tipos de confesión? La número 1 es la confesión privada, la que hacemos delante de Dios. Cuando hemos ofendido a Dios, y como dije, todo pecado ofende a Dios. Entonces la primera confesión que debemos de hacer es la confesión personal. La confesión personal es la que nosotros, al reconocer el pecado, le hacemos a Dios, delante de Dios. No estoy hablando de confesarse con otra persona o con un líder, sino estoy hablando de la confesión que el pecador hace delante de Dios al reconocer su pecado. Ese es un aspecto muy importante, hermanos, para el avivamiento espiritual, porque nadie puede vivir en avivamiento espiritual si tiene ataduras de pecado no confesados en su corazón, que no le permiten vivir en ese fuego del Espíritu. Por eso dice la palabra primera de Juan capítulo 1 versículo 7, dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿qué se necesita para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado? Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, o sea, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando estamos limpios del pecado y estamos, hermanos, libres de toda maldad en nuestro corazón, entonces vamos a caminar como Enoc. Vamos a caminar con Dios. Vamos a caminar como los discípulos de los cuales leímos al principio, ¿verdad? Que todos los días en el templo, por las casas, predicaban, enseñaban, proclamaban y llevaban la gloria de Dios a su comunidad. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en un fuego de avivamiento espiritual. Entonces la confesión, hermanos, privada es para todos. Dios no nos enseña en la palabra que confesemos nuestros pecados delante de un líder y que este líder nos va a otorgar el perdón de esos pecados. Pero sí nos enseña que debemos, hermanos, de confesar nuestros pecados delante de Dios. El segundo tipo de confesión es el que se conoce como personal. Es el que hacemos a aquella persona que ofendimos. Hermanos, ¿y cuánto cuesta pedir perdón a veces? Bueno, los cristianos no. Bueno, espero, hermano. Espero que no nos cueste pedir perdón. Pero en el mundo, hermanos, donde hay orgullo, donde hay soberbia, qué difícil es pedir perdón. ¿Sabe por qué? Porque para pedir perdón hay que reconocer que hemos fallado. Y a nadie le gusta reconocer que ha fallado. Precisamente aquellas personas que están dominadas por el orgullo, por la soberbia, y dicen, no, yo no me voy a humillar aunque haya tenido la culpa, pero dice, yo no me voy a humillar delante de la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el compañero, el jefe, quien sea. Y por esa soberbia y orgullo, y no reconocer el pecado, obviamente costará pedir perdón. Pero ¿qué es lo que Jesús enseñó al respecto en Mateo 5, 23? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, o sea, si venimos a adorar a Dios delante de su presencia, a orar y a bendecir su nombre, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que dice, Señor, haz un alto en la adoración a mí, haz un alto en estar aquí delante de mí, adorándome o pidiéndome. Dice, deja
ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor entonces, hermanos? Que es necesario que también la confesión personal, o sea, cuando hemos ofendido a alguien, tenemos que pedir perdón. Tenemos que humillarnos. Si eso se llama humillación, para nosotros reconocer que ofendí a alguien, a la esposa, al esposo, a los hijos, los padres, alguna persona, algún amigo, y pedir perdón. Hermanos, cuando no hay realmente un reconocimiento y pedir perdón, realmente nos vamos a mantener atados a nuestro espíritu. Y Dios no quiere eso. Dios quiere hijos que caminemos en libertad. Pero es necesario entonces que podamos pedir perdón. Y el otro tipo de confesiones que encontramos en la Biblia es la confesión pública. Cuando se ha ofendido, hermanos, a un conglomerado, en este caso a una iglesia o a una institución, hay que pedir perdón colectivamente, públicamente. En el libro de la primera carta a los Corintios encontramos un caso de un joven que había ofendido a la iglesia porque había cometido un pecado de inmoralidad, hermanos, y eso trajo mal testimonio a la iglesia. Entonces Pablo, junto con los líderes de la iglesia de Corinto, emitieron una disciplina para este joven, para esta persona que había cometido este acto de inmoralidad. Y más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 2, el apóstol Pablo ya habla de una persona que ha sido restaurada precisamente porque reconoció públicamente su pecado y pidió perdón a la iglesia por haber dañado el testimonio, hermanos, de la iglesia. Mire, esto es tan importante, hermanos, porque muchas veces somos un cuerpo, ¿verdad que así dice la Biblia? Que todos somos parte de un cuerpo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Por eso dice la palabra que nos alegramos con los que se alegran y también lloramos con aquellos que lloran. Cuando alguien sufre, cuando un miembro sufre, dice todo el cuerpo se duele, sufre. ¿Por qué? Porque todos somos una unidad, de tal manera que de esta forma funciona también el pecado, hermano. Cuando hay un pecado que afecta a la iglesia, por ser parte del cuerpo de Cristo, cuando es un pecado que ofende el testimonio de la congregación, hermanos, o de una institución donde uno es parte, hay que pedir perdón. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Estábamos con mi esposa, mire, esto fue reciente, estábamos con mi esposa en un culto en una iglesia, y antes de que el pastor predicara la palabra de Dios, pasó un hermano con otras personas que pasaron juntamente con él, hermanos, a pedir perdón a la iglesia por haber cometido un pecado que obviamente ofendió al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Yo quedé realmente, hermanos, impactado del valor de esta persona al reconocer su necesidad delante de Dios. Qué importante, porque yo sé que en el corazón, en la vida de este hombre, hermano, sucedió algo ahí ese día. Sucedió algo. Es decir, el camino, hermanos, a la restauración, el camino al perdón, el camino al avivamiento, a recuperar el avivamiento espiritual, estoy más que seguro, hermanos, que se va a llevar a cabo. Porque se requiere valor, se requiere reconocimiento de culpa y que se ha ofendido el cuerpo de Cristo, hermanos, para pedir perdón de esa manera públicamente, pero es bíblico. Eso es lo que nos manda el Señor, hermanos, que hagamos. Concluyo con esto. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, si el pecado es el que nos pone freno a nuestro desarrollo espiritual, a nuestro avivamiento personal, a que podamos, hermanos, estar fervientes en el Espíritu, sirviendo a Dios, llevando la gloria de Dios,
Eso significa, hermanos, que si eso es lo que nos estorba y tenemos una medicina de Dios, que es la sangre de Cristo a través de la confesión, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar, hermanos, el perdón, la restauración de Dios en nuestra vida. Dice la Escritura en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos queremos ver a Dios? ¿Cuántos queremos caminar, como dice la Biblia, como caminó Enoc? Y dice, y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque Enoc aprendió, hermanos, a caminar en avivamiento espiritual. Y caminar en avivamiento espiritual significa tener un corazón, hermanos, en el cual el Espíritu de Dios se manifieste día a día y que nos dé la vitalidad para que podamos vivir como cristianos, alabando al Señor y llevando ese olor de Cristo. Porque, amados hermanos, el mundo necesita oler de Cristo. Solo el olor que hoy en día, hermanos, en el mundo, el olor a muerte, olor a maldad, olor a inmoralidad, olor a idolatría, olor a satanismo, todo eso se va a combatir únicamente, hermanos, cuando la iglesia de Cristo pueda levantarse para ofrecer la fragancia de Cristo a un mundo perdido. Y así, hermanos, las almas tendrán que venir a los pies de nuestro Señor Jesús. Por el avivamiento de la iglesia, las almas vendrán a los pies de Cristo. Vamos a orar. Quiero pedirles que se pongan de pie en este momento. Vamos a orar al Señor. Y si hay, hermanos, en la oración, algo que usted y yo tengamos que confesarle a Dios, no estoy hablando aquí de que usted lo haga públicamente. Primero tenemos que confesarle a Dios. Si hay algo, hermanos, que usted sabe, porque uno sabe por el Espíritu Santo aquellas cosas que todavía dañan nuestra relación con Dios, frenan nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo, no nos permiten vivir en avivamiento, hermanos, de este tipo, fervoroso, sirviendo a Dios. Pidámosle al Señor que nos perdone. Usted y yo tenemos el recurso de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Amado Señor, qué lindo, Señor, ver a esta iglesia apostólica, Señor. Dice que todos los días en el templo, por las casas, no cesaban. Era, Señor, un río que fluía constantemente, Padre. No cesaban de enseñar, de predicar, de dar testimonio de Cristo, de llevar la fragancia de Cristo, la gloria de Cristo, Señor, a su comunidad, a los que están, a su familia. Señor, y es porque en sus corazones fluía la unción de Dios, fluía el poder del Espíritu Santo, fluía el fuego de Dios, fluía la justicia de Dios, fluía la gloria de Dios, Padre amado, porque había en sus corazones, Señor, habían aprendido a mantener un corazón limpio, un corazón, Señor, libre de la esclavitud, del pecado. Padre amado, en esta noche queremos caminar de esa manera, Padre. Señor, tú quieres que cada uno de tus hijos caminemos en avivamiento espiritual cada día de nuestra vida. Tú quieres, Señor, que andemos en luz. Tú quieres, Padre, que caminemos como caminó Enoc contigo, Señor, día a día, Padre. Señor, limpia el pecado que puede estorbar nuestra comunión contigo, Señor. En esta noche, Padre, te pido que tú, Señor, reveles a nuestro corazón si hay, Padre, ofensas, si hay pecados que no hemos confesado, pecados, Señor, que probablemente los hemos olvidado, que probablemente hemos creído que estas cosas no hayan ofendido tu santidad. Pero, Padre amado, nos presentamos delante de ti, Señor, para
pedir que tú escudriñes, como dijo David, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón y ve si hay en él, Señor, alguna maldad. Padre, que tu Espíritu, Señor, pueda guiarnos a esa profundidad de nuestro corazón, pues tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso, pero que tú eres mayor, Señor, que nuestros corazones, y tú puedes, Padre, llegar, oh Dios, y hacer una cirugía profunda en nuestro corazón, Señor, para limpiarlo, Padre, de toda maldad y para que podamos caminar, Señor, en integridad de corazón delante de ti, pues tu palabra dice, oh Dios mío, que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos te verán, es decir, porque ellos podrán caminar contigo, Señor, en una vida de victoria, en una vida, Señor, creciente, en una vida de entusiasmo espiritual, de una vida de pasión, de una vida de fe, de una vida de amor, una vida de testimonio, Señor. Padre amado, eso es lo que queremos vivir. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu sangre preciosa nos limpie, Padre. Produce ese dolor, Señor, en nuestro corazón por haber ofendido en alguna área de nuestra vida, haberte ofendido a ti, Señor amado. Padre, trae un profundo arrepentimiento y confesión y búsqueda, Señor, de perdón y restauración en ti, Padre, porque queremos vivir, Señor, en avivamiento espiritual cada día en nuestra vida. Oh, Señor, tú tienes tantas cosas, Padre, tantas cosas lindas, Señor, preciosas, poderosas, que quieres derramar en nuestras vidas. Necesitamos estar preparados, Señor, día a día, pues tu palabra dice que cada mañana son nuevas tus misericordias, cada mañana tus bondades se renuevan, cada día traes bendición tras bendición. Eso es lo que quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Por ello, Padre, en esta hora, Señor, límpianos con tu sangre preciosa, Jesús. Señor Jesucristo, tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, Señor. Límpianos, Jesús. Santifica nuestro corazón, Señor. Aviva nuestro corazón, Padre. Oh, Señor amado, si tenemos que pedirle perdón a alguna persona que hemos ofendido, Señor, danos la gracia, el valor para reconocerlo. Y también, Señor, danos la decisión para poder pedir perdón a aquella persona que hemos ofendido, ya sea nuestro cónyuge, nuestros hijos, algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún compañero de trabajo, Padre, porque la falta de perdón, Señor, trae amargura, trae resentimientos, traen raíces de amargura, Señor, que nos pueden llevar al fracaso y a la muerte en nuestra vida, Señor, y sobre todo, Padre, a vivir una vida fría, una vida tibia delante de ti, Señor, que no es agradable. Padre, por ello te pido, Señor, que nos des, oh Dios, tu perdón, que nos des la capacidad, Padre, de poder reconocer que hemos ofendido y pedir ese perdón. Señor amado, en esta noche, Padre, te pido que tú hagas esa obra en cada uno de nuestros corazones, cada uno de nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, sepamos qué es lo que debemos hacer, porque queremos caminar contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta noche, Señor, que nos ayudes a caminar en un avivamiento espiritual, personal, día a día, Señor. Que podamos ver, Padre, que muchos de los que están a nuestro alrededor, familias y todos aquellos que nos rodean, puedan percibir el amor de Cristo en nosotros, puedan percibir, Señor, la gracia salvadora de Cristo, que ellos también quieran, Señor, lo que nosotros hemos recibido, Padre, que podamos traer las almas a tus pies, Señor, que podamos traer las vidas
a tus pies para que te conozcan como efecto, Señor, de la gloria tuya que está operando en cada uno de nosotros. Dios amado, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de todos los que estamos aquí, los que están, Señor, ahí en la distancia, Padre, ahí donde se encuentran. Bendícele, Jesús, y ayúdanos, Señor, a prepararnos para caminar en esta clase de avivamiento espiritual cada día, para la gloria y la honra de tu precioso nombre. Señor, gracias, Padre. Bendice, Señor, a tus hijos en esta hora, Señor, al salir de este lugar, que tu gracia nos guarde de todo peligro, de todo mal, y que podamos seguir creciendo en ti, Señor, teniendo un corazón limpio para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.